24, 13 y 14. Dice la Biblia: mas el que perseverar hasta el fin, ¿qué cosa dice? Este será salvo. ¿Quién será salvo? El que persevera hasta el fin. Quiere decir que la salvación la vamos conquistando día a día. No es que yo ya soy salvo, cocolete, y puedo hacer lo que me da la gana. Un perseverar día a día. Por eso que el apóstol Pablo dijo: yo no vivo como que ya lo alcancé, sino que prosigo, voy para adelante. Y en este proseguir vamos a tener luchas, vamos a tener problemas muy difíciles. Fíjate lo que dice el versículo 14. Y será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces vendrá el fin. Me agradaría que usted lo grabara eso en su corazón, este pasaje. Llegue a su casa y lea el capítulo 24, de Mateo. Ahora estoy leyendo dos versículos. Mira, el fin de todas las cosas, ¿cuándo va a llegar? Cuando sea predicado el evangelio del reino. O sea, las buenas nuevas del reino. ¿Quiénes son los que van a predicar el evangelio del reino? Nosotros. Pero dice, ¿para testimonio de qué? A todas las naciones. Si no se predica el evangelio del reino, el fin no se va a dar. El fin de todas las cosas no se va a dar. Antes de predicar, ¿qué tengo que hacer? Vivir en el reino de Dios. ¿Por qué? Amada hermana, amado hermano, anótelo. Yo no puedo vivir la vida del reino si no he entrado a este reino. Es como que le dijera a un estudiante universitario: tú no puedes ejercer la profesión hasta que tú no hayas, ¿sí? Hasta que no hayas obtenido la colegiatura inclusive, porque ahora tiene que ser colegiado para que puedas ejercer una profesión a nivel universitario. Entonces, asimismo, yo no puedo vivir la vida del reino de Dios si es que no he entrado al reino. ¿Se está comprendiendo? Más, yo no puedo compartir esta vida del reino de Dios sin ser un ciudadano del reino de Dios. Pero lógico, solamente los ciudadanos del reino de Dios pueden hablar del reino de Dios, ¿cierto? De su ciudadanía. Nosotros quizás no experimentamos esto, pero las personas que viven en los Estados Unidos o en cualquier país extranjero en donde ellos están buscando la ciudadanía para tener los beneficios de las leyes de aquel país, ellos sí saben lo que estoy diciendo. Nosotros no, porque estamos aquí, somos ciudadanos peruanos. Pero si usted está en un país extranjero, usted no puede hablar de las bondades como ciudadano de ese país si no es ciudadano. Nosotros no podemos compartir la vida del reino de Dios sin ser un ciudadano de ese reino. ¿Se está comprendiendo o no se está comprendiendo? ¿En qué consiste el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Dile al que está a tu lado: el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo.
¿En qué consiste el reino de Dios? Ahora, fíjate, ¿qué tipo de evangelio vamos a llevar a todas las naciones para que se dé el fin? De justicia. Si usted viviera en justicia y tuviera paz y tuviera gozo, ¿sería feliz? ¿Sería feliz, de verdad? Porque paz es lo que más se necesita, gozo y hacer justicia. Hermanas y hermanos, nosotros estamos empeñados en eso. Y quiero que usted comprenda, esto no es una corriente, como alguien dijo. Alguien dijo, refiriéndose a mí hace algún tiempo, no, David está metido en la corriente del reino de Dios. Lo dice la Biblia, Jesús lo está hablando. Va a venir el tiempo del fin cuando el evangelio del reino sea transmitido. Juan 3 y el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 3? Lee conmigo. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué cosa? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5, ¿qué dice? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo me preguntaba por mucho tiempo, ¿qué significa esto, nacer de nuevo? Hoy día no voy a hablar porque es muy corto el tiempo. No puede ver el reino de Dios. La traducción dice, el que no naciere de arriba no puede entender el reino de Dios. ¿Está comprendiendo? No puede entender el reino de Dios. Pero siguiendo la traducción esta, no puede ver el reino de Dios. Y más abajo dice, no puede entrar al reino de Dios. Son dos cosas distintas, ver y entrar. ¿Cuántos están viendo el reino de Dios? ¿Cuántos han entrado al reino de Dios? Vamos a entenderlo la próxima reunión mucho más en amplitud esto. Les suplico, no se pierda esta oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque va a ayudar a usted y a mí a que podamos vivir en esta tierra con gozo, paz y en justicia. De verdad se lo digo. Porque conforme va entrando el conocimiento de la palabra en nuestra mente, nuestra actitud va cambiando. Ante la pregunta que le hace Nicodemo, Jesús no le responde qué es lo que tiene que hacer para que nazca de nuevo. Él le dice, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, para entrar al reino de Dios, tú no tienes que hacer nada, porque en la Biblia no vas a encontrar ninguna indicación para que tú nazcas de nuevo. En la Biblia no vas a encontrar ningún ejemplo para que tú lo hagas y nazcas de nuevo. ¿Está comprendiendo o no? El nacer de arriba no es una cuestión que tú tengas que hacerlo. Te voy a preguntar algo. Las que son madres saben mejor. Y los padres también. ¿Qué hace el niño para que nazca? ¿Perdón? ¿Qué hace el niño para que nazca? A ver, ¿qué hizo tu hijo para que nazca? ¿Ah? Se ubica. Claro, esa analogía no tiene que ver nada con el nacer de nuevo, pero más o menos nos va a dar a entender algo. Pero ponle atención a esto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso decíamos en antes, yo no puedo compartir la vida del reino de Dios si no soy ciudadano de ese reino. Yo no puedo vivir la vida del reino de Dios hasta no haber entrado a ese reino.
Si esto fuera iglesia, yo no te hablaría de esto. Si esto fuera religión, yo no te hablaría de esto. Hay muchos que le hacen hacer oraciones, ¿sí? La oración de salvación. Y se pone, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque has escrito mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Ya está bien o no? ¿Cuántas veces ha hecho usted así a mucha gente, no? Y todavía dice, Señor, que el lapicero sea de oro, la tinta de oro, Señor, y para que no se borre de tu libro. Hay muchos que dicen que hay libro de la vida y libro de la muerte. No hay libro de la muerte, hay el libro de la vida nomás. Pero que allí nosotros estamos desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo cree o no lo cree? Ok, pero ese es otro tema. Al reino de Dios, hermanas y hermanos, no se entra por bautismos. Al reino de Dios no se entra por milagros, ni por sanidades, ni por liberaciones, ni por profecías, ni por religiones. Nicodemo era un maestro en Israel. Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Nicodemo, pon atención a esto, pertenecía como, digamos, en nuestro país, el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Él determina. Entonces, dándole así una comparación, Nicodemo pertenecía a un grupo de gente que era la última instancia que ellos estudiaban e interpretaban la ley y después eso se lo daban al pueblo para que el pueblo viva conforme a la ley de Dios, que era interpretado por ellos. O sea que Nicodemo no era ningún ignorante. Él era un rabí. ¿Qué es un rabí? Es un tipo maestro, pero con mejores connotaciones que las de los maestros de ahora que hacen huelga y todas esas cosas. Él era el maestro. Y se acerca a Jesús. Y Jesús no lo responde a él como un rabí, porque Jesús no iba a descender al nivel de un rabí religioso. Por eso es que le dice él, ¿qué cosa? El que no naciere de nuevo. Nicodemo, siendo un intérprete de la ley y maestro de la ley, no sabía lo que era nacer de nuevo. No sabía en qué consistía nacer de nuevo. Nicodemo no estaba en el reino de Dios, pero sabía Biblia. ¿Estás comprendiendo o no estás comprendiendo? Así hay mucha gente que adora, entre comillas, que da alabanzas, que predica, y sin embargo no están en el reino de Dios. No han entrado al reino de Dios. Por eso el interés y el deseo de Dios es que usted y yo tratemos de comprender la palabra para entrar al reino de Dios. No solamente verlo. Quizás tu vida está cambiando poco a poco. Quizás ahora se te nota más reposado o más reposada. ¿Hay alguien que se nota ese cambio? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Es el resultado de estar en el reino de Dios. Pero tu comadre, tu compadre, tus amigos que te ven, ¿qué pasa? ¡Wow! Estás diferente. ¿Qué está pasando con ellos? Ellos están viendo el reino de Dios en tu vida. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Lo que a ellos les toca ahora, ¿qué cosa es? Entrar al reino de Dios. Hay muchos sistemas que a muchos pastores les da resultado para que haya un crecimiento numérico en la congregación. Bueno, para ellos está bueno eso, muy respetable. Pero usted y yo, quiero que usted lo sepa, si estamos en el reino de Dios, estamos comprometidos ya a que el reino de Dios se extienda. ¿Está comprendiendo o no? O sea, despojarnos de ese egoísmo, de que yo nomás quiero ser feliz, yo nomás quiero entender estas cosas. Tenemos que despojarnos de eso. Pero antes de tener que ir a hablar a la gente, usted y yo tenemos que vivir las bondades del reino.
Nicodemo no podía hablar del reino de Dios. Nicodemo no podía, ni menos tenía idea de lo que es nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo era un judío que no había nacido de nuevo. ¿Qué estaba buscando Nicodemo? Eso, ¿qué estaba buscando? Enseñanza. ¿Te das cuenta o no? Así hay muchos que saben mucha Biblia y están interesados en saber más. Jesús conoce la raíz del árbol. Por eso yo te decía algunas veces, yo puedo estar predicando aquí, y dije también en una de las reuniones pasadas, los muchachos pueden estar cantando aquí, ¿cierto? Tú puedes cargar una Biblia allí. Yo puedo engañarle a mi esposa, considerando mi testimonio tan duro, usted lo sabe. Y yo puedo engañarle a mi esposa. ¿Por qué? Estoy predicando y le estoy engañando. Ella no sabe lo que estoy haciendo por atrás. Pero ¿quién es el que me conoce a mí cuando yo me paro? ¿Está comprendiendo o no? No solamente Dios nos conoce, sino también el adversario nuestro nos conoce. Yo no puedo dar vida si estoy llevando una doble vida o si te estoy ocultando algo dentro de mi corazón. Lo que te estaría dando es muerte. Él, un maestro de la ley, ¿sí? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él, siendo un maestro, tenía conocimiento de que Jesús hacía las cosas dirigidas por Dios. Pero qué pena, él no había nacido de nuevo. El judaísmo que él practicaba no le enseñó a nacer de nuevo. Ninguna religión te puede enseñar a nacer de nuevo. Ni ser evangélico, ni ser protestante, ni ser pentecostal, ni ser lo que sea. Nadie te va a enseñar a nacer de nuevo, mi querido hermano y mi querida hermana. ¿Por qué? Porque la llave de nacer de nuevo no se encuentra en la religión, sino se encuentra en Dios. Los nacidos de Dios no tenemos religión ni la necesitamos. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Que lo nuestro es una relación con Dios. Y no tengas vergüenza. Te van a confundir en la calle, te van a decir evangélico, evangélica. No, tú eres hija, hijo de Dios. ¿Estás comprendiendo o no? Te van a tratar de maltratar, evangelista, aleluya, brujo, lo que sea. No, no es así. Es que confunden. Pero tú eres el que tienes que tener la convicción de tu identidad en Cristo Jesús. Porque aceptaste lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti. Aceptaste la reconciliación que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, te constituyes en hijo de Dios, no en un asqueroso religioso. Habemos muchos de nosotros que no entendiendo estas cosas, se da un hambre en tu ser interior de hacer religión de verdad. Por eso es que si no te dan participación aquí, te vas a otra iglesia para que te den participación. Y te vas a la otra iglesia y eres apóstol ya. Es que esto no es religión, hermano. A la mayoría lo bautizaron en una religión. Y cuando digo bautizaron, me estoy refiriendo también a los evangélicos, a los protestantes, a los pentecostales, a los dominicales, a como quieran llamarlo. Nos bautizaron en una religión, mi querido hermano y mi querida hermana.
¿Cuál es ese nombre que nos pusieron? Evangélico. Aleluya. ¿Qué más? Y de ahí viene la otra matrícula, ¿no? Diablos, brujos, Satanás y qué sé yo. Bueno, dice la Biblia en el versículo 6 de ese mismo capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer del Espíritu. Pon atención. Tú no has hecho nada por nacer de nuevo. A Dios le plació hacerte nacer de nuevo. ¿Va comprendiendo hasta ahí? Nacer de nuevo entonces trae como consecuencia entrar a un nivel de conocimiento, a una vida diferente de la vida normal, común y corriente. Mejor dicho, trae como consecuencia un cambio de mente, un cambio de vida, es entrar a una nueva dimensión. Si tú has nacido de nuevo, estoy convencido, sin siquiera verte, que tú estás en otra dimensión de pensamiento del que te encontrabas antes de nacer de nuevo. Nacer de la carne, como dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Nacer de la carne es pertenecer a una dimensión, y esta es la humana. Nacer del Espíritu es pertenecer a otra dimensión, y esta es la divina o la espiritual. ¿Hay alguien aquí que nació? Lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Nacer del Espíritu es nacer a la imagen de Cristo. Y nacer de la carne es nacer a la imagen de papá y mamá. Mejor dicho, usted y yo, si hemos nacido de nuevo, ¿sí? Es porque antes hemos nacido de papá y mamá. Así que nadie se considere un ángel. Todavía no ha llegado ese tiempo. Todavía estamos en este cuerpo pecaminoso. Ya hemos hablado de esto bastante. ¿Sí? Y tengamos mucho cuidado. ¿De qué? De que lo espiritual gobierne lo humano. En la carne perecemos y somos polvo de esta tierra como humanos. Pero en el Espíritu somos imperecederos, somos eternos. Nuestro espíritu no tiene edad. Al nacer de nuevo, no cumplimos años, no envejecemos, no es corruptible, no hay sepelio ni va a la tumba, porque tiene la naturaleza divina, es y somos espíritu de Dios. Nacer de nuevo, hermana y hermano, es nacer de la naturaleza de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Qué cosa dice? No renegados, sino renacidos. ¿Hay algún renacido? ¿Qué entendemos por renacido? Volver a nacer. No resentidos, sino renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿De qué hemos sido renacidos? ¿De qué tipo de simiente? Incorruptible. Hermano, cuando tú estés sentado allí, tú piensa esto. Permíteme esta sugerencia. Piensa en esto. Yo no soy el que está sentado en esta silla. Yo soy el que está dentro de este cuerpo. Y el que está dentro de este cuerpo es de naturaleza incorruptible. ¿Estás comprendiendo o no estás comprendiendo? Te estoy dando la solución para que seas feliz y expreses gozo, ¿eh? Porque el que está dentro no se ha endeudado, el que está afuera sí se ha endeudado. Y como no puede pagar, está triste. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién se ha endeudado? El que está afuera. Pues entonces descansa, como vamos a ver más adelante. Si tú has nacido de agua y del Espíritu, si tú eres nueva criatura, eres incorruptible, entonces ¿qué tiene que ver el que está dentro con el que ha hecho afuera? Porque lo que es nacido de la carne
carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Si te han hecho algo al que está afuera, ¿qué tiene que ver el que está adentro? No tiene que ver nada. Porque el que está adentro no siente ni padece. Es la naturaleza divina. Y debemos vivir en consecuencia a la naturaleza divina del que estamos nosotros ya premunidos. ¿Me estoy dejando entender o no? Somos lo que está adentro, no lo que está afuera. A mí el pastor Carlos Ernesto me dio un consejo muy hermoso y te lo voy a decir. Te voy a decir. Yo estaba preocupado, yo estoy hablando de 5 o 6 años atrás seguramente. Entonces le digo, pastor, no sé, me da la cabeza de tanta preocupación. Entonces me dijo, usted está loco. ¿Pero por qué? ¿Pero quién le ha dicho a usted que un hijo de Dios piensa con la cabeza? Claro, si piensas con la cabeza, te va a doler la cabeza. Piense con el espíritu y verá que no te va a doler la cabeza. No te va a doler nada. ¿Qué quiere decir eso? Hay una verdad muy grande. El problema es que nosotros, siendo renacidos, vivimos gobernados por el cerebro. Cuando nosotros tenemos que vivir gobernados por el Espíritu, y el Espíritu tiene que estar alimentado por la palabra, y en la palabra dice que Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver el cerebro? Entonces, ¿para qué pensar con la cabeza? Pensemos con el Espíritu. Pero ¿qué pasa? La loca está. Ay, sí. Estoy débil. Dice, somos humanos. Somos humanos. Tú no eres humano. Estás en un cuerpo humano que tenemos que administrarlo, que tenemos que cuidarlo. Y ese cuerpo humano está lleno de pecado. Y cuidémonos de que ese cuerpo humano nos gobierne. ¿Está comprendiendo o no? Cuidemos que esos deseos que están en el cuerpo humano gobiernen a tu espíritu. De eso tenemos que cuidarnos. Y cuando gobierna el cuerpo humano, ¿qué está pasando? Ay, qué rico es esto. Mira cómo se va ampliando el panorama. Yo por eso te digo que estas verdades son hermosas, que ni 100 años vamos a terminarlo. Fíjate tú, cuando tú te dejas gobernar por el lado humano, estás contristando al Espíritu. Cuando estás siendo gobernado por la naturaleza humana, por la mente, estás obedeciendo al Espíritu Santo, que es una persona y que está dentro de ti, unido a tu espíritu. Ten cuidado, que si lo sigues entristeciendo, se te va a ir. Y fíjate lo que dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo, que está en vosotros, con el cual fuiste sellado. Dice, no provoquéis a ira. Dice, no te embriagues con vino, sino con qué tienes que embriagarte. Mira, ser lleno del Espíritu es vivir pendiente de que Él gobierna cada acto de nuestras vidas. De aquí a 30 años más voy a hablar sobre eso. Así es que si usted se mantiene con vida, escuchará, si no, no. Ser lleno del Espíritu, pon atención, es estar pendiente de que cada actitud de esta naturaleza humana debe ser gobernado por el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. Pero fíjate, seguimos, porque esto está rico, hermano. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que gobernar nuestra vida? ¿Lo corruptible o lo incorruptible? Lo incorruptible. Joven, señorita, entiendan, lo incorruptible tiene que tragarse a lo corruptible. Y fíjate lo que sigue al lado. Por la palabra de Dios vive y permanece para siempre. ¿Está entendiendo, joven, señorita? ¿Qué es lo que tiene que gobernar? ¿Tu mano? Cuando estás con la chica, ¿tiene que gobernar tu mano?
¿Qué tiene que gobernar? ¿Quién tiene que gobernar? El Espíritu, la palabra. No, sí, claro, yo no tengo empacho en esto. ¿Quién tiene que gobernar tu vida, muchacho? ¿Tu pene o el Espíritu? ¿Quién tiene que gobernar tu vida, muchacha? Tu pasión que está dentro, que quiere estar con ese muchacho. ¿Quién tiene que gobernar? El Espíritu. Yo no te voy a enseñar moral desde aquí si tú no has nacido de nuevo. No te voy a enseñar la ética cristiana si no has nacido de nuevo. Esto solamente es para los que han nacido de nuevo. Porque los extraños no pueden comer las cosas santas. Para que tú disfrutes de paz, gozo en tu vida y en tu destino, tienes que nacer de nuevo. Joven, señorita. ¿Se va comprendiendo? Fíjate, y voy a terminar releyendo este texto. Porque siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Te voy a leer la otra traducción. Dice, porque en vosotros, ¿a quién se está refiriendo en este caso? A nosotros. Se ha operado un nuevo nacimiento, que ya no es debido a una simiente corruptible, sino a la incorruptible y permanente palabra de Dios. Por lo tanto, si queremos vivir guiados por el Espíritu, ¿de qué tenemos que llenarnos? De la palabra, para que de esa manera pueda reflejarse el haber nacido de nuevo, para que de esa manera podamos reflejar que estamos en el reino de Dios. Y si estamos en el reino de Dios, ¿qué va a haber? En nuestros corazones, justicia, paz y gozo. ¿Se comprendió hasta aquí? Que Dios les siga bendiciendo.